A lo largo de la historia del tanque, los diversos estados que los han adoptado han experimentado con ellos y su concepto, a fin de adaptarlos a sus necesidades, filosofías y escenarios de combate. Es por ello que algunas clases de tanques han desaparecido con el tiempo, o en el mejor de los casos, han sido actualizados para mantenerlos vigentes, pero bajo otros parámetros. Uno de los primeros casos es el tanque de infantería, un concepto que actualmente ya no existe y es completamente obsoleto, pero que en su momento eran una parte vital para algunos ejércitos. Bienvenidos camaradas a la Academia Blindada. En esta ocasión veremos la historia y caída de los tanques de infantería, explorando tanto su concepto y teoría como su eventual práctica. Así que ponte cómodo y presta atención a la clase. La Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, fue un conflicto que se destacó por sus batallas de desgaste y su enorme crisis operacional. La artillería provocó que los grandes encuentros entre ejércitos se delimitasen a un solo escenario estático, donde lo importante era infligir pérdidas tanto humanas como en materia militar, dejando los avances y la ganancia o pérdida de territorio en segundo plano. Las famosas batallas de trincheras son un ejemplo de esto. En los años que duró esta guerra, las trincheras fueron la firma del mismo, y todo se decidía en estas. La llegada del tanque permitió romper el estado estático del conflicto, convirtiendo los dos últimos años en una guerra de movimientos. La Gran Guerra, aunque en esencia inanimada en términos operacionales, cobró la vida de millones de personas, dejando a países como Gran Bretaña, Francia y Alemania sin una generación entera. En los años de posguerra, y con la tensión global aumentando gracias al rearme de Alemania y la consolidación del Estado soviético, llevaron a que muchos esperaran un nuevo conflicto muy similar al vivido entre 1914 y 1918. Una guerra estática, sin movimientos y con extensas líneas defensivas. De hecho, algunos así la concibieron y diseñaron sus propias líneas, como Francia con Maginot o Finlandia con Mannerheim. Debido a esta supuesta predicción y temor, algunos países tomaron sus tanques y rediseñaron su concepto para afrontar una nueva guerra absorta, dando origen al tanque de infantería. No se tiene muy claro cuándo nace el concepto de tanque de infantería. Sin embargo, es durante los primeros años de la década de los 20 cuando estos vehículos comienzan a ser presentados en algunas mesas de trabajo, pero que a lo largo de la siguiente década sean parte de al menos 3 ejércitos en todo el mundo. Los tanques de infantería, como su nombre indica, son unidades especializadas cuyo único y exclusivo propósito es apoyar a la infantería. Se caracterizan por su grueso blindaje y gran potencia de fuego. Algunas características como la velocidad, dimensiones e incluso comodidad son parte de un segundo plano que en muchas ocasiones se sacrifican casi en su totalidad para darle mayor relevancia a los primeros ya mencionados. Para un tanque de esta clase, el combate blindado, el avance o la explotación en una operación son tareas igualmente irrelevantes. Son unidades que se diseñaron con el único objetivo de avanzar a la par de la infantería, para poder romper o abrir una brecha en una línea enemiga. Es por ello que el blindaje y la potencia de fuego son tan importantes para estos tanques, puesto que deben ser el centro de atención del enemigo, y cualquier amenaza que se salga de las capacidades de los soldados debe ser eliminada por estos tanques. Cualquier otra tarea no será desarrollada por estos tanques, puesto que están muy limitados para llevarlas a cabo. En el mejor de los casos, los tanques de infantería son muy similares a los cañones autopropulsados y los tanques de ruptura, que tienen objetivos similares, pero a diferencia de estos dos, el tanque de infantería tiene una tarea específica por cumplir.
posiblemente el autor original de los tanques de infantería, y quienes consiguieron desarrollar en su totalidad a esta clase de vehículos. Para los británicos, el tanque de infantería era un sucesor directo de los primeros Mark que participaron en la Gran Guerra, puesto que su objetivo no se desvió demasiado del dado a los primeros tanques. Al igual que estos, su tarea era afrontar las líneas defensivas enemigas, destruir cualquier amenaza que pudiera repeler a la infantería y abrir brechas que pudieran ser explotadas por otras unidades. Los tanques de infantería británicos siguen este ejemplo, y con ello nacen los icónicos Matilda, Valentine y Churchill, los principales tanques de esta clase. Los tres se caracterizan por su grueso blindaje que para la época muy pocas armas podían perforar, además de contar con cañones que estaban destinados a destruir pequeñas fortificaciones y emplazamientos defensivos como puestos de mando, nidos de ametralladoras y emplazamientos de artillería. Por su baja velocidad, estos tanques no podían seguirles el ritmo a otros vehículos más ligeros, por lo que su tarea terminaba apenas consiguieran abrir una brecha en las defensas y asegurar una cabeza de puente que permitía a otras unidades entrar y avanzar detrás de las líneas enemigas. Si bien se les dispuso de municiones capaces de perforar a otros tanques, el combate blindado era una tarea que se prefería evitar, y que solo se desarrollaría por estos ejemplares si no había unidades antitanque disponibles o no había otra opción. Básicamente, el destruir a otros tanques era una opción desesperada. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por sus operaciones rápidas y extensas, dejando cualquier tipo de estrategia defensiva obsoleta e irrelevante. Es por ello que los tanques de infantería británicos fueron usados como unidades de avance, que debían seguirle el paso a otros vehículos y explotar las ganancias obtenidas, tareas para las que no fueron diseñados y que les costó bastante desarrollar. No es sorpresa que en Europa y África estos tanques hayan sufrido graves pérdidas, tanto numéricas como operacionales. Pese a su grueso blindaje, su mal empleo en el campo de batalla provocó que se perdieran numerosos tanques. También fueron empleados en el Pacífico, donde obtuvieron mejores resultados, aunque bastante limitados. El teatro del Pacífico estaba muy limitado, y los japoneses fortificaban las islas donde se asentaban, dando origen a un escenario más adecuado para estos tanques. Las defensas estáticas japonesas podían ser aplastadas por Matilda y Churchill. Sin embargo, el terreno y el clima, que eran tan diferentes al europeo, provocó que su presencia fuese limitada. Era claro que el tanque de infantería no tenía lugar en una guerra de movimientos. Es por ello que en 1944 los Matilda ya no tenían valor, y el pesado Churchill fue modificado para adaptarse más a este nuevo escenario donde la movilidad tiene más valor que la firmeza. Para este año, el tanque medio tenía mucho más peso que cualquier otra categoría en el ejército británico. El Churchill había salido de su antiguo estado, el Matilda había sido removido, y el Valentine estaba dando sus últimos pasos. El tanque de infantería en Gran Bretaña vio su fin en 1944. Los franceses también fueron pioneros en el concepto del tanque de infantería. Al igual que los británicos, sufrieron cuantiosas bajas durante la Gran Guerra, y esperaban librar otra guerra estática si Alemania aumentaba la tensión lo suficiente como para comenzar otro conflicto. La línea Maginot es ejemplo de esto, y para evidenciar aún más esta filosofía de combate estático, la mayoría de los tanques diseñados antes de la Segunda Guerra Mundial poseían un gran blindaje y una potencia de fuego envidiable. La velocidad vuelve a ser una característica que poca importancia tiene, y los teóricos franceses aseguraban que la línea detendría a los alemanes y cualquier posible invasor, por lo que estos pesos pesados sobre orugas serían un complemento de Maginot. El FCM-36 y el Renault R-35 son los principales tanques a representar a esta categoría en el ejército francés, aunque incluso los superpesados FCM F1 y Char 2C pueden calificar como tanques de infantería. En la teoría francesa, el tanque de infantería servía como apoyo para la infantería y como un complemento para la defensa Maginot.
solo que en este último rol, estos tanques estaban demasiado limitados y solo serían usados en el teórico caso de que los alemanes consiguieran superar la línea. Pero como mencioné, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de movimientos, y el hecho de que los alemanes pudieran flanquear la línea a través del bosque de Ardenas provocó que los tanques de infantería franceses fueran sometidos al mismo destino que los tanques británicos. Debían ser usados como unidades de avanzada, y que debían aprovechar cualquier brecha en las formaciones alemanas para explotar sus debilidades en los flancos. Tareas que estaban muy por encima de los tanques de infantería que no podían desarrollarlas a tiempo. Esto se volvió muy evidente, y debido a sus limitaciones, fueron usados como defensas móviles, que debían amortiguar el golpe alemán. Sin embargo, la rapidez en que se desarrollaban las operaciones provocó que muchos tanques se perdieran por fallas mecánicas o por falta de combustible que por fuego enemigo. Para Francia, el tanque de infantería quedó obsoleto en 1940, aunque siendo más estrictos, lo fue desde el momento en que lo desarrollaron. Increíblemente, la Unión Soviética también esperaba un conflicto similar a la Gran Guerra. Los rusos experimentaron la guerra de trincheras y el uso masivo de artillería, por lo que en una nueva guerra esperaban un escenario similar. Consiguieron desarrollar el T-50, el único ejemplar catalogado por los soviéticos como un tanque de infantería. Sin embargo, su aventurado rodaje por tener estos tanques en servicio fue muy limitada. Los soviéticos vieron su experiencia en la Gran Guerra y los resultados obtenidos en la Revolución Civil Española, por lo que se volvió vital diseñar un tanque adecuado que pudiera acompañar a la infantería en un escenario tan complejo como lo es una ciudad, y desarrollaron este pequeño blindado. Pero la llegada del T-34 y la aceptación de la guerra en profundidad provocaron que el T-50 se volviera inviable apenas llegó al campo de batalla, consiguiendo ver acción entre 1941 y 1943. Y aunque el tanque era versátil, a la par de complejo y caro, los soviéticos le vieron poca valía, y su empleo era limitado. Para la Unión Soviética, el tanque de infantería no tuvo demasiada cabida en su doctrina como sí lo tuvo en Gran Bretaña y Francia. Desde su punto de vista, llegó a ser un tanque innecesario, y es por ello que no apostaron demasiado a esta categoría, puesto que el T-34 podía cumplir con esta y otras tareas de forma adecuada. Para la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro para el mundo que el tanque de infantería no tenía valía alguna. Una ansiada guerra estática nunca ocurrió, y, por el contrario, todos apostaron por la movilidad y la versatilidad por encima del blindaje. Las tan esperadas trincheras y líneas fortificadas apenas eran recordadas, y los tanques tuvieron que afrontar nuevos retos que no se habían visto en la Gran Guerra. En 1940, el tanque de infantería era obsoleto, y para el 44 ya había demasiados modelos que tomaron su lugar y que podrían cumplir con su tarea de apoyar a la infantería de forma más adecuada, y capaz sin la necesidad de priorizar una característica sobre otra. Para cuando la guerra terminó, el tanque de infantería había desaparecido, y en el mundo actual se conservan como una reliquia de una vieja época y de una teoría que nunca ocurrió. El tanque de infantería es un obsoleto concepto de un vehículo que debía apoyar los avances de la infantería, siendo incapaz de desarrollar cualquier otra tarea. Hasta donde se sabe, fue empleado por Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, quienes a través de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial los tuvieron que abandonar a favor de modelos más capaces, puesto que la guerra no se libró como se esperaba. Actualmente, este concepto ya no tiene valía, y ningún país ha diseñado un tanque de infantería desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Sin más, hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de su interés y que hayan aprendido algo nuevo.
Como siempre les digo, denle a like, comenten y compartan para apoyar al canal. Nos vemos en la próxima clase.